Muy bien, entonces igual les pediría que me confirme si pueden ver mi pantalla. No tienen ningún problema. Gracias, Melissa, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, como pueden ver en pantalla, nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar de políticas públicas. Muchísimas gracias, Oscar, buenas noches, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, teniendo ya todo listo, porque ustedes también me han validado, gracias, Reinaldo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante dentro de la gestión pública, que es hablar de políticas públicas, ¿no? Recordando brevemente, o es más, ¿no? Los invito también a que, bueno, vamos a dedicar un pequeño espacio. Si es que ustedes tienen siempre alguna pregunta, alguna duda, o algo que no haya quedado claro en nuestras sesiones anteriores, para poder de repente reforzar o poder eh, disipar o dar luz a alguna interrogante que ustedes puedan tener, ¿no? Y podríamos aprovechar también para que de manera introductoria podríamos dar inicio a nuestra sesión de políticas públicas, debido a que en nuestra sesión uno y nuestra sesión 2 eh, hemos dado o hemos leído o se ha mencionado en algunos extractos acerca de políticas públicas, ¿no? Y yo justo les adelantaba que en nuestra tercera sesión íbamos a hablar todo acerca de políticas públicas. Entonces, recordando brevemente, nuestra primera sesión fue el tema de fundamentos básicos del Estado, ¿no? Aspectos importantes, aspectos generales, conceptos mínimos que necesitamos, por no decir de manera obligatoria, poder saber para tener una comprensión para poder hablar de gestión pública, ¿no? Por ejemplo, las funciones del Poder Ejecutivo, una de ellas decía, ¿no? Planificar, diseñar, coordinar la política general de gobierno, ¿no? Accionar mediante políticas públicas, ¿no? Esa es una de sus funciones del Poder Ejecutivo y eso lo hemos explicado en nuestra primera sesión. Entonces, ahora vamos a saber qué son políticas públicas, ¿no? Vamos a ver qué son es justamente esas políticas públicas que el Poder Ejecutivo tiene que materializar y tiene que realizar. Y en nuestra sesión 2, que fue el día miércoles, tuvimos que hablar sobre el funcionamiento del Estado. ¿Cómo funciona el Estado? La primera sesión fue el tema estructural, ¿no? Cómo se componía, y recordemos, ¿no? Hay un nivel nacional, un nivel regional, un nivel local. En el nivel nacional estaban los tres poderes del Estado con los organismos constitucionalmente autónomos. En el nivel regional están los gobiernos regionales, en el nivel local las diferentes municipalidades, tanto provinciales, distritales, eh, centros poblados, ¿no? Y para que pueda funcionar el Estado, recordemos que hay dos sistemas, ¿no? El sistema funcional y el sistema administrativo. ¿Cuál era la finalidad del sistema funcional? ¿No? Su finalidad era que se pueda cumplir las políticas públicas, ¿no? De que se pueda alcanzar su cumplimiento o garantizar el cumplimiento de políticas públicas. Y nuevamente nos preguntaremos entonces, ¿no? Pero, ¿qué es políticas públicas? ¿A qué se refiere políticas públicas? Entonces ya más o menos podemos ver la orientación de las políticas públicas, ¿no? Muy bien. Si lo podríamos ver desde otro punto de vista o de otra manera un poquito más sencilla, podríamos decir también que la política pública es como que fijar el norte del Estado, ¿no? Es poner un punto y poder decir cuál es ese destino que el Estado quiere llegar, ¿no? O de repente una situación futura, una situación deseada,
cómo se quiere ver, por ejemplo, el país en 20, 30, ¿no? O, por ejemplo, habíamos mencionado eh, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Que era el 2050, o sea, el 2050. Eso es una parte de las políticas públicas, pero tuvimos que mencionarlo en la clase anterior porque hay un sistema, tiene un ente rector, que es el CEPLAN, que justamente se va a encargar de esta tarea, de consolidar todo el planeamiento estratégico. Y justamente ello termina siendo parte de las políticas públicas, ¿no? Entonces, hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. No importa, no hay preocupación si es de la clase número 1 o de nuestra sesión número 2, ¿no? Porque finalmente este espacio es para eso, ¿no? Para poder conversar, dialogar, disipar ideas, generar conocimientos, consolidar de repente alguna conclusión. Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar con nuestra clase. Ya. Hablar de políticas públicas, es importante conocer ciertas situaciones, cierto contexto del cual existe a nuestro alrededor, ¿no? Ciertas circunstancias, cierto entorno o ciertas situaciones pueden ser, bueno, no es que pueden ser, ¿no? Son de manera desfavorable para una comunidad, para una población. Entonces, vamos a ver un primer video para poder entender justamente ese contexto, o como también lo podríamos llamar problemas, ¿no? Digo podríamos llamar problemas porque a medida que vamos a ir viendo, ¿no?, nuestras láminas, vamos a consolidar la definición para poder entender qué es la política pública, ¿no? Y para ello vamos a ver un primer video, el que dice aquí, ¿no? Pobreza, desigualdad y exclusión social en el Perú. Muy bien, entonces atento por favor. Como siempre les voy a pedir, ¿no?, que me puedan confirmar si pueden ver el video, pueden escuchar el audio. Atentos, por favor. En una era donde impera la tecnología y donde la globalización nos impide ver los problemas sociales en primer plano, la pobreza, desigualdad y exclusión social son males que el país arrastra desde hace siglos. La primera es definida por la ONU como una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Puede que sea sencillo entender lo que significa, pero ¿qué tan sencillo es vivirla? Según la última medición de pobreza del INEI, en el año 2019 se registró una tasa de pobreza monetaria del 20,2% de la población total. Estas cifras indican que hay aproximadamente casi 7 millones de peruanos que no logran cubrir la canasta básica alimentaria. Este fragmento de la población tiende a ser más susceptible de padecer actos de desigualdad, injusticia y discriminación al no contar con los recursos o medios para defenderse. Los conceptos de desigualdad y exclusión social están en buena parte relacionados con la pobreza, pero hay que distinguir que también se puede ser marginado por tu religión, ideología, orientación sexual, etc. Sin embargo, cuando eres pobre, esta exclusión viene acompañada de una deficiente calidad de vida, que inclusive ataca fuertemente la autoestima de la persona.
Según los datos, 2 de cada 10 jóvenes que provienen de ese 20% logran acceder a una educación superior en el país. Cifras alarmantes que deberían motivarnos a ser más empáticos y extender nuestra mano cuando tengamos la posibilidad. Ahora mismo, mientras esperamos que termine la clase para descansar y dormir, hay niños que regresan de la calle después de un largo día de trabajo. Valoremos cada segundo que nos regala este privilegio y utilicémoslo para destruir estas barreras sociales que tanto daño nos causan. Muy bien, bueno, un video bastante reflexivo sobre todo, ¿no? Y muy interesante. La última parte que dice, el cual le conmueve un poco, ¿no? De repente muchos de nosotros que estamos ahora en clase, estamos a la espera de que pueda terminar la sesión y poder irse a descansar, ¿no? Poderse descansar, tal vez por una jornada de todo el día, bastante agotador, puede ser laboral, académico también, ¿no? Pero al mismo tiempo, posiblemente, ¿no? Hay otros niños que están terminando de trabajar, ¿no? Entonces, es una situación que, más allá de una reflexión, es un problema, ¿no? Es un problema que se debe de atender. Es una situación, es un contexto que debe ser resuelto por alguien. Alguien tiene que resolver este problema social, ¿no? Como por ejemplo la pobreza, la inseguridad ciudadana. Estos son problemas. La desigualdad, la exclusión social, todos estos son problemas sociales que existen en nuestra sociedad, que existen, ¿no? Que están a nuestro alrededor. Si nosotros, por ejemplo, salimos de casa, vamos a enfrentarnos, vamos a poder percibir un montón de problemas sociales, ¿no? La inseguridad ciudadana, vamos a poder ver gente de repente que esté trabajando, ¿no? De manera, por ejemplo, de manera ambulatoria, ¿no? O de repente vamos a poder ver en el transcurso algunos niños que estén de repente de frío, ¿no? Porque sencillamente no tienen en casa para poder satisfacer la necesidad de abrigo, porque justamente la familia al que pertenecen puede ser de pobreza o extrema pobreza, o porque sencillamente no tienen para comer. Entonces, toda esta situación es un problema que existe en nuestra sociedad, que tiene que ser atendido, repito, por alguien. Que si hablamos de gestión pública y bajo los fundamentos y conceptos que hemos estudiado en nuestra primera sesión, en nuestra primera clase, si su finalidad del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad, entonces es este Estado que tiene que intervenir para poder resolver estos problemas sociales. Tiene que resolverlos, tiene que crear entornos, fomentar situaciones para revertir esta situación, para eliminar la pobreza, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no? Para poder disminuir esta situación ¿no? En el contexto en el que está o pertenece nuestra sociedad. Entonces, cada país tiene sus propios problemas. Y ya conociendo ello, sabiendo que nuestra sociedad tiene una infinidad de problemas, el Estado tiene que intervenir para poder ayudar a resolver estos problemas, ¿no? Ya lo estamos creo que repitiendo varias veces, pero finalmente es ello, ¿no? Necesitamos al Estado que intervenga para poder resolver estos problemas. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos resolver? Digo podemos, porque el Estado somos todos. Acordemos que hay elementos. Está el gobierno, que finalmente es el que va a conducir toda la política, pero también está la sociedad, porque la sociedad es en ellos que recae el poder y la política. Entonces,
Sabiendo que ya en una sociedad existe una infinidad de problemas como la pobreza, desigualdad, desnutrición infantil, por ejemplo, violencia de género, feminicidios, o tantos problemas que existen, y ya entendimos un poquito que la política es, ¿no? Que podríamos utilizar la política, ojo, utilizar la política para llegar a tener políticas públicas efectivas. Entonces, hablemos de política. Y eso lo vamos a ver en este video. Muy bien, atentos por favor. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast del Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Este es el primer episodio de una serie de videos educativos que estamos preparando Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, con el fin de explicar de manera sencilla y entretenida algunos conceptos básicos vinculados a la política, la democracia y las instituciones fundamentales del Estado. Y como no podía ser de otra manera, debemos empezar explicando aquello que abarca todo lo que vamos a comentar en esta serie de videocast, es decir, la política. ¿En qué pensamos cuando escuchamos hablar de política? Quizá nos viene a la mente el Congreso de la República y los legisladores discutiendo entre ellos, o la figura del presidente en Palacio de Gobierno, o tal vez algún candidato o candidata dando un meeting de campaña en pleno proceso electoral. Si pensamos que a eso se reduce la política, quizá la sintamos como algo distante, algo que ocurre muy lejos de nosotros, en un espacio que está dominado por personas a las que no tenemos acceso, aunque sean, supuestamente, nuestros representantes. Pero en realidad la política es mucho más que eso. De hecho, su origen está en la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Política es un término que viene del griego polis y se refiere a las ciudades-estado que había en aquella época. El objetivo de la política era, y sigue siendo, entender cómo organizar la convivencia pacífica en una determinada sociedad. Esto es, que existan reglas que determinen cómo se gestionan las relaciones de poder. Porque esencialmente lo que busca la política es regular el poder, cómo se obtiene y cómo se ejerce. Quien tiene poder en una sociedad puede decidir cómo se reparten los recursos, quién recibe qué, cuándo y cómo. Puede establecer qué derechos tienen las personas, pero también qué obligaciones, como cumplir la ley o pagar impuestos. Puede decidir qué podemos hacer los ciudadanos con nuestras vidas, en el ámbito público, en el ámbito laboral y a veces incluso hasta en el ámbito privado. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está definido por algún tipo de relación de poder. Y no es que eso sea malo en sí. Nuestros padres tienen poder sobre nosotros cuando somos menores de edad. El policía tiene poder para detenernos si cometemos un delito flagrante. El juez tiene poder para obligarnos a cumplir los contratos que firmamos. Lo mismo pasa con los congresistas, ministros o con el presidente de la República. Sus cargos les confieren poder y la manera como ejercen esos cargos impacta directamente en nuestras vidas. Sabemos, por otro lado, que el poder puede ser utilizado para bien o para mal. El historiador y político inglés Lord Acton, que vivió en el siglo XIX, nos enseñó que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto quiere decir que cuando alguien tiene demasiado poder, puede abusar de él en perjuicio de otros. Por ello, lo que busca la política es controlar el poder, alternarlo, evitar que se concentre en una sola persona. La idea es que sea compartido entre varias personas o varias instituciones, las cuales se contrapesan entre sí para que nadie pueda, por sí solo, abusar de su poder. Pero no se trata solo de controlar el poder, sino de orientarlo efectivamente a la solución de los problemas de los ciudadanos. Cuando hablamos aquí de poder, no nos referimos a la fuerza bruta o al poder que dan los recursos económicos, sino específicamente al poder que se otorga en las urnas, es decir, el que se obtiene a través del voto popular en una elección. Si vivimos en una democracia, quienes entregamos ese poder somos los ciudadanos y por tanto quienes lo reciben de nosotros, es decir, los políticos, están obligados a utilizarlo no para beneficiarse a sí mismos, sino para solucionar nuestros problemas. El filósofo griego Aristóteles solía decir que el ser humano es un animal político. Lo que quería decir es que somos la única especie que puede crear y organizar civilizaciones complejas. Esa es una de nuestras grandes virtudes como especie, pero en muchos otros sentidos no dejamos de ser similares a otros animales en cuanto a que muchas veces anteponemos nuestro bienestar a cualquier otra consideración, y eso se traslada también a la política como cualquier otra actividad humana.
Por eso debemos pensar en la política no solo como una forma de gestionar las relaciones de poder en una sociedad, sino como un oficio, algunos lo llamarían un arte, que ejercen personas que defienden intereses diversos. La existencia de posiciones a veces abiertamente contrapuestas hace que el conflicto sea un elemento central de la política, lo cual puede incomodarnos, pero es algo perfectamente normal en democracia. El arte de la política está en saber transitar entre momentos en los cuales tenemos que competir para que se imponga nuestra visión sobre las demás y momentos en los cuales tenemos más bien que cooperar para ponernos de acuerdo en algo. Quizá una de las principales razones por las cuales la política se percibe tan conflictiva en nuestros días es porque los políticos se han enfocado demasiado en saber competir y muy poco en saber cooperar. Pero ya habrá oportunidad de hablar más sobre estos temas y sobre cómo convertimos a la política en aquello que nos gustaría que sea. Muchas gracias por acompañarnos en este primer videocast. Si les ha parecido interesante la información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a me gusta en este video y también a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Que estén muy bien y ya nos vemos pronto. Muy bien. Entonces, habiendo visto el video, ¿no? Acerca de lo que es política, y lo más resaltante de ello es poder entender que la política le da poder a un gobierno para que pueda justamente utilizar en beneficio de la población. Entonces, el gobierno, quien representa al Estado, a través de la política, puede tomar decisiones para, por ejemplo, resolver los problemas que vimos en el primer video, como la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, ¿no? La exclusión social, ¿no? O sea, que se pueda resolver todos estos problemas. Entonces, podemos ir entendiendo cuál es esa sintonía de, de cuál es el mecanismo, la forma, las acciones, la herramienta para poder resolver un problema. Y para ello necesitamos hacer planeamiento en la gestión pública. Planeamiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Como país nos enfrentamos a diversos problemas que impactan directamente en nuestras condiciones de vida. ¿Qué problemas? Los que vimos, por ejemplo, en el primer video. Esos son los tipos de problemas, esas desigualdades, ¿no? Esas brechas. Estos son conocidos como problemas públicos. Problemas públicos, inseguridad ciudadana, pobreza, desempleo, violencia familiar, feminicidios, sicariatos, ¿no? Extorsiones. Todo esto son problemas públicos. ¿Por qué? Porque finalmente son problemas que abarcan o recaen o afectan a la población, no a uno solo, sino a la población. Pero puedo utilizar una metáfora, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer el COVID, ¿no? Si el COVID fuese una enfermedad que hubiera dado a una sola persona, no hubiera sido considerado un problema público. Pero el COVID prácticamente afectó, atacó, contagió, por no decir a la población mundial, ¿ah? En su totalidad. Y por eso fue considerado un problema público, ¿no? Y nos dicen que abarcan cuestiones relacionadas con la salud, por ejemplo, la educación, la seguridad, así como la equidad y la sostenibilidad ambiental. Mejorar nuestras condiciones de vida implica abordar estas problemáticas. Por supuesto que sí. Si queremos que la sociedad tenga mejores condiciones y calidad de vida, primero tenemos que resolver esos problemas que aquejan o que impiden que la sociedad crezca o se desarrolle, ¿no? De manera integral y efectiva, dice, ¿no? Y para lograrlo es importante partir de la comprensión del problema público, que debe ser atendido por el Estado. Entonces, hasta ahí creo que sí comprendemos que es un problema público, ¿no? Pero, ¿qué es un problema público? Ya como concepto, el problema público
es una situación propia de las personas, dice las personas o de su entorno, que representa una necesidad, una carencia o una insatisfacción colectiva, ante la cual se busca una solución mediante la intervención del Estado, ¿no? Entonces, hasta ahí entendemos que es un problema público, ¿no? Simplemente es una situación de necesidad, carencia, insatisfacción, pero de todo el colectivo, de toda la sociedad, que tiene que ser atendida por el Estado, ¿no? Creo que está bastante fácil, bastante sencilla, poder comprender qué es un problema público en la gestión pública. Entonces, las políticas públicas. Empecemos con esta pequeña lectura, ¿no? Ya sabemos que para atender un problema público necesitamos que el Estado intervenga. Entonces, la intervención del Estado en el proceso de desarrollo de un país, es decir, esa intervención, se expresa a través de políticas públicas, ¿no? Entonces, se expresa a través de esta herramienta o esta forma, esta estrategia de hacerlo con políticas públicas. Entonces, una política pública se concibe como un conjunto de decisiones y acciones por parte del Estado a fin de abordar un problema público, ¿no? Es decir, a fin de atender un problema público. Entonces, si vamos a hablar de políticas públicas y dentro de ese contexto no se busca por ningún lado atender un problema público, entonces no estamos hablando de políticas públicas, ¿no? Porque dice, de esta manera busca satisfacer las necesidades de las personas y generar cambios y mejoras en la calidad de vida. Es decir, la política pública, por ejemplo, ¿no? Una política pública tiene que resolver un problema público de inseguridad ciudadana. Porque si resolvemos la inseguridad ciudadana, obviamente, ¿no? Vamos a tener como resultado que la población viva segura, realice sus actividades con tranquilidad, sin tener esa sensación, ¿no? De poder ser atacados, atentados, de tener esa sensación de que en cualquier momento alguien los va a asaltar, ¿no? Los va a secuestrar y todo eso, y todo esta situación. Una política pública, entonces, es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo, es decir, el gobierno de turno, que tiene la administración del Estado, emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una demanda de la población. Entonces, un Estado, vamos a consolidar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, partiendo de estas 3 sesiones. Nos dice que la política pública son acciones de un gobierno para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Qué necesidades? Los que podemos identificar como problemas públicos. Entonces, a través de una política pública voy a responder a estos problemas. Y que las autoridades a cargo emplean los recursos del Estado. Y ahí intervienen los sistemas administrativos que hemos visto en la clase anterior, de que esa es la forma de cómo el Estado debe utilizar estos recursos de manera eficaz y eficiente para que el Estado pueda realizar sus actividades. Actividades, recursos que se utilizan para el cumplimiento de una política pública. Entonces, ahí encaja el sistema funcional, ¿no? Entonces, más o menos relacionamos ello con lo que estamos aprendiendo hasta ahora. Entonces, el sistema administrativo que administra los recursos de manera eficaz y eficiente para cumplir las políticas públicas que se garantice, y estos son los sistemas funcionales. ¿Por qué? Porque una política pública apunta a resolver un problema de la sociedad. Problema de la sociedad
que tiene que ser atendida por el Estado, porque el origen del Estado, la esencia del Estado, o cuál es la razón de ser, por qué existe un Estado, es porque sencillamente su obligación es garantizar el bienestar de la sociedad. ¿Y cómo garantizo? Sencillamente resolviendo sus problemas. ¿Cómo resuelvo sus problemas? A través de políticas públicas, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo ya podemos tener una visión general, amplia, una visión y entendimiento sobre todo de cómo funciona la gestión pública. Hasta ahí no sé si tuviesen alguna pregunta, porque creo que está bastante claro, ¿no? ¿Mm? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, lo voy a tomar de forma positiva, que está bastante claro y sencilla la explicación, ¿no? Ejemplo de políticas públicas. Tenemos políticas de Estado, hay una política general de gobierno, hay políticas institucionales. Políticas de Estado, ¿no? Por ejemplo, son políticas que abarcan a todo el país. Las políticas general de gobierno ya son a través de instituciones, de varias instituciones que obedecen, ¿no? Que actúan en base a una política general de todo el gobierno. Y finalmente hay políticas institucionales, ¿no? Que abarcan por cada institución. O sea, cada institución tiene su propia política y es conocida como políticas institucionales. Quienes obedecen son los trabajadores, los servidores civiles que operan dentro de esta institución, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma podríamos hacer esa diferencia. Una pregunta también muy interesante y dentro de la gestión pública moderna, ¿no? De un Estado moderno, es importante poder comprenderlo. ¿Qué entendemos por valor público? Me gustaría que, pues para poder dinamizar, ¿no? Esta sesión, me podrían decir con sus propias palabras qué entendemos por valor público, ¿no? O sea, en realidad me gustaría poder leer sus opiniones con sus propias palabras, qué entendemos por valor público. Valor público, ¿no? La idea de valor público, nos dice, remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones como pueden ser bienes, cualquier tipo de resultado o producto, que dentro de ese producto se genere un pequeño valor que sea considerado para la población, ¿no? Pero también se crea valor, sobre todo, nos dice, a través de transacciones individuales con los ciudadanos. Es decir, ¿no? A través de los servicios, las leyes, los bienes, las regulaciones que el Estado presta a quién, a los ciudadanos, tiene que crear un valor para el ciudadano. Que lo que el Estado le presta al ciudadano a través de estos servicios, o los bienes, o las regulaciones, el ciudadano pueda recibir ese valor creado que le permita sentirse satisfecho, ¿no? Que permita esa satisfacción, que pueda decir, no, sí, efectivamente el Estado, sus atenciones, sus servicios, sus bienes, sus regulaciones, es de calidad, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándole servicios de calidad, ¿no? Entonces, ahí está bastante claro, ustedes lo pueden apreciar en la lámina, y algo muy interesante, ¿no? Satisfaciendo sus demandas. Por ejemplo, ahorita estamos en una ola de mucha inseguridad, estamos teniendo esa carencia de seguridad. Nuestro servicio no está satisfecho, no, perdón, no, nosotros
la población no está satisfecho porque los servicios no satisfacen a la sociedad en temas de seguridad ciudadana. Entonces, sencillamente podemos decir que las acciones, los servicios, los bienes, las leyes, las regulaciones en seguridad ciudadana no crean, no generan ni un poco de valor para la sociedad. Entonces, más o menos de esa forma es que tenemos que ver o entender qué es un valor público. ¿Qué son entonces las políticas de Estado? A nivel de Estado, tenemos las políticas de Estado, no valga la redundancia, que definen los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo, con el objetivo de lograr el bienestar de los ciudadanos. Este bienestar de los ciudadanos se relaciona muchísimo con la finalidad del Estado, ¿no? ¿Por qué existe el Estado? ¿De por qué se originó el Estado? ¿O cuál fue esa finalidad por lo cual nació el Estado? Existió, apareció el Estado, ¿no? Y el desarrollo sostenible del país. Estos son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro de Acuerdo Nacional con la sociedad civil, el Estado y los partidos políticos. Entonces nos dice que las políticas de Estado son los lineamientos muy general que orientan el accionar del Estado. Recordemos que el Estado es, ¿no? Es la parte donde es lo intangible, ¿no? No estamos hablando de gobierno, estamos hablando del Estado. Entonces, para poder definir las políticas de Estado, necesitamos un consenso de acuerdo nacional que está conformado por la sociedad civil, el mismo Estado y los partidos políticos. Entonces, modificar, por ejemplo, una política de Estado no es posible. O sea, un gobierno no podría modificar una política de Estado. Para que se pueda modificar, de repente actualizar, reformular, se necesita este consenso, este foro de acuerdo nacional. El gobierno de turno no puede cambiar políticas de Estado. A la fecha tenemos 35 políticas de Estado, ¿no? En 4 pilares, por ejemplo, ¿no? Uno de los pilares habla de democracia y Estado de Derecho, otro de la equidad y justicia social, Estado eficiente, transparente y descentralizado y competitividad del país. Entonces, cada uno de esos pilares tienen sus políticas de Estado, que sumados todos llegan a esas 35 políticas de Estado, ¿no? Entonces, hasta ahí ya conocemos la política de Estado. Ahora viene la política general de gobierno. La política general de gobierno es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de gobierno. Esta se encuentra bajo la dirección del presidente de la República y debe ser presentada por el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros al Congreso de la República, ¿no? De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. Entonces, ahora sí estamos hablando de una política que prácticamente la mayoría de nosotros lo vemos, lo percibimos, por ejemplo, a través de los medios de comunicación o lo podemos encontrar en Internet, ¿no? Ahora sí estamos hablando de una política que puede diseñar, puede formular el gobierno a través del presidente, ¿no? O mejor dicho, recordemos que quien diseña la política de gobierno es el Poder Ejecutivo. Entonces, por eso es que nos dice que el presidente, ¿no?, de la República presenta al Congreso de la República, expone cuál va a ser esta política general de todo el gobierno. ¿Y por qué se hace eso? Porque sencillamente es ahí se puede ver o demostrar esta forma de gobierno de separación de poderes, ¿no? Se regulan entre ellos, no hay un poder absoluto, pero finalmente es la política general de gobierno, ahora sí que le corresponde al gobierno para que pueda tomar el rumbo del país. Y ojo, tienen que estar alineados a las políticas de Estado. Por ello es de que cuando cada gobierno, sobre todo en los procesos electorales,
cada partido político, ¿no?, que postula o es candidato, presenta su plancha presidencial, tiene que exponer, tiene que presentar su plan de gobierno, presentarlo a la sociedad para que pueda, ¿no?, la sociedad pueda ver cuáles van a ser estas acciones, ¿no? Cuáles van a ser sus prioridades, si en caso ocuparan, ¿no? Y bueno, acá entramos ya a un tema ya cultural, donde a veces la población pues vota de manera desinformada, ¿no? Bueno, voy a hacer una apreciación o un comentario. De repente muchos electores simplemente votan por afinidad o por algún gusto y no por haber comparado de repente los planes de gobiernos de cada partido político, ¿no? Entonces, esto ya es un tema de, más que todo es un tema cultural, ¿no? Políticas nacionales. Las políticas nacionales son decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional, ya sea sectorial o multisectorial, en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces ya las políticas de gobierno, ¿no?, ya es la forma, es un plan de cómo va a trabajar el gobierno que va a estar de turno, ¿no? Y una vez que se aplique, o una vez que pues ya supongamos que hayan ganado las elecciones, estén ocupando el poder ejecutivo, ya se empiezan a formular las políticas nacionales, ¿no? Entonces, nos dice que es de alcance nacional y ya sea sectorial o multisectorial. Entonces, ya empiezo a definir estas políticas para que puedan encajar o recaer en los diferentes sectores. Sector salud, sector educación, sector de seguridad, sector ambiente. Asimismo, nos dice, definen los objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de las políticas públicas, así como los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Aquí hay un link. A ver. Ya, entonces, en el link, ustedes, que bueno, creo que les comparten el material y ese link se les está facilitando porque en esa página, a ver, voy a compartir. Ya está. En ese link van a ver ustedes ello, ¿no? Y van a poder encontrar pues el concepto, que es una política nacional, que es una política sectorial. Y en la parte derecha más o menos van a encontrar lo que dice base de datos, políticas nacionales de los sectores. La última fecha que han actualizado esto es el 12 de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, si le damos clic en ello y nos va a llevar a descargar un Excel, ¿no? A ver, un momento. Entonces, hacemos la descarga. Ya, después de haber hecho la descarga, van a ver ustedes un Excel como esto, ¿no? Donde después de la actualización, ¿no? Tenemos 73 políticas nacionales, ¿no? Ahí está. El Excel les va a ayudar a identificar. Por ejemplo, acá van a poder ver los sectores. Por ejemplo, el MEF. Vamos a ver qué política nacional tiene. Tiene la política nacional de competitividad y productividad, de inclusión financiera, de promoción de la inversión privada, ¿no?, que son las políticas nacionales que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.
A ver, de Ministerio de Cultura. Tiene la Política Nacional de Cultura del 2030, la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral Intercultural. A ver, el último dice Política Nacional de Pueblos Afroperuano a 2030. ¿No? Entonces, eso está a cargo, por ejemplo, del Ministerio de Cultura. ¿Qué tipo de política es? Sectorial, multisectorial, ¿no? Acá están los documentos que lo aprueban y van a encontrar ahí los enlaces para que ustedes puedan incluso, al hacer clic en ello, van a poder acceder a todo el texto de la política, para que puedan dar lectura. Más o menos son textos entre 200 páginas, 180 páginas. A ver, vamos a ver otro ya. Por ejemplo, el Ministerio, hasta MINSA también tiene, mire, MINSA, Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene estas políticas nacionales de lucha contra el crimen organizado, lucha contra el terrorismo, frente a la trata de personas y su forma de explotación, multisectorial de seguridad ciudadana. O sea, sí hay políticas nacionales que buscan resolver esos problemas, ¿no? Entonces ya estamos entendiendo cómo la política pública apunta a resolver problemas, ¿no? Que en el caso de la inseguridad ciudadana no tiene que resolver el Ministerio del Interior, porque estas políticas públicas o políticas nacionales está a cargo de ese sector. Y por eso venía mi análisis, me acuerdo, no sé si en la primera sesión les expuse un tema de opinión personal, manifestándole, ¿no?, las movilizaciones de transportistas que se dirigían al Congreso de la República para poder, ¿no?, ver o exponer sus demandas, sus reclamos frente a ¿no?, a la extorsión que ellos están pasando, ¿no? Pero nuevamente les estoy demostrando quién está a cargo de estas acciones, lo que ustedes pueden ver de estas políticas nacionales. Aquí está clarísimo, Ministerio del Interior, que es parte del Poder Ejecutivo. Por eso es que yo no comprendía y poquito me ponía a analizar, ¿no? ¿Por qué las marchas se dirigían al el poder legislativo si no tiene las herramientas y mecanismos para poder resolver ese problema a corto plazo? No lo tiene. Su función principal del Congreso de la República es legislar. O sea, puede ver el tema de la legislación, sí, pero mientras pase por todo el proceso hasta su promulgación y hasta su publicación de su reglamento, pasa muchísimo tiempo. Se toma su tiempo poder pasar ello. Pero el Poder Ejecutivo sí tiene las herramientas necesarias o los mecanismos para poder resolverlas, ¿no? Muy bien, entonces de esa forma ustedes podrían entrar, seguir indagando, revisando, ¿no?, explorando mejor ese cuadrito de Excel que es bastante útil, tiene mucha información y ustedes pueden seguir aprendiendo un poquito más, ¿no?, de acuerdo al tiempo que le puedan dedicar. La responsabilidad de diseñar, evaluar las políticas nacionales recae en los ministerios. Y según la estructura del Estado, los ministerios pertenecen ¿a quién? Al Poder Ejecutivo, ¿no? Los cuales se encargan de establecer, implementar, supervisar dichas políticas en todos los niveles de gobierno. Para ello, se cuenta con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros para que en su coordinación de su formulación y seguimiento en lo que resulte pertinente. De este modo, las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado, ¿no?, la política general de gobierno y los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, pudiendo adoptar diversas formas, tales como
Por ejemplo, a ver, ahí está, tales como una política nacional sectorial y una política nacional multisectorial. Sectorial es cuando un solo sector, un solo sector, ¿no? Va a intervenir. Y multisectorial, varios sectores, ¿no? Por ejemplo, la política nacional de cultura, solamente Ministerio de Cultura. La política multisectorial de salud, va a haber dos, Ministerio de Salud con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, hasta ahí hay varios sectores. Ministerio de Salud, acordémonos que es nivel nacional, gobiernos regionales y locales son los otros dos niveles, ¿no? Tenemos las políticas territoriales. Los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales en sus respectivos ámbitos territoriales, en concordancia con las políticas nacionales, conforme a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas, ¿no? Entonces, las políticas territoriales mayormente se enmarcan en los gobiernos regionales, locales, y al mismo tiempo cada nivel también formula su propia política. Pero lo importante de ello es que tiene que estar alineado con las políticas de más alto nivel. Por ejemplo, si la política de Estado dice no robar, la política nacional tiene que orientarse a acciones que busquen que no se roben. Las regionales igualito, ¿no? En su territorio diseñar, formular acciones, actividades que no roben, ¿no? A eso me refiero. Si, por ejemplo, la política de Estado dice el país va a apuntar hacia el norte, y por ahí una política nacional se diseña y se formula que el Estado se está yendo como para el sur, entonces no se está cumpliendo esta sintonía, esta congruencia de orientación. Las políticas institucionales. La política institucional refleja las prioridades y la voluntad política de la entidad. O sea, ya estamos hablando de una política que es ya exclusivamente de la entidad como tal, la entidad como uno solo. Por ejemplo, ¿no? Su reglamento interno, su POI, su PEI, ¿no? Estos son normativas o documentos institucionales. Pero si hablamos de política que refleja las acciones y actividades prioritarias, estaríamos hablando de ciertos documentos de gestión, ¿no? Como los que acabo de venir, por ejemplo, el PEI y el POI, ¿no? Y tenemos también los planes. Así como hay políticas públicas, también tenemos planes. Nos dice, así como se diseñan políticas que establecen directrices generales, también se desarrollan planes que van a orientar el accionar del Estado frente a la implementación de estas políticas, proporcionando una estructura organizativa que facilite la asignación eficiente de recursos, la coordinación de esfuerzos y la medición del progreso hacia los resultados esperados. El proceso que orienta la elaboración de planes culmina con una definición de objetivos que se esperan lograr, así como de acciones para alcanzarlos. Esto permite una mejor provisión de servicios públicos en atención a las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? Entonces nos dice que la elaboración de planes culmina con la definición de objetivos que se espera alcanzar, lograr, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados que son unos planes, ¿no? Que es el resultado de un proceso de planificación. En el marco del SINAPLAN, el SINAPLAN es un sistema funcional. Los planes que implementan las políticas son los siguientes. Tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional, lo que les venía diciendo, ¿no? Tenemos un plan estratégico sectorial, estratégico multisectorial, los planes de desarrollo regional y local concertado, y los planes estratégicos institucional y el operativo institucional, los famosos PEI y POI. De repente los que ya están dentro de la administración pública ya conocen mejor estos instrumentos, ¿no? Y si es que no lo conocen, al menos en alguna oportunidad
habrán escuchado de ellos, el PEI y el POI, ¿no? Entonces, ya más o menos entendemos por qué existen estos documentos. Se dan cuenta que viene, ¿no? De una forma, es un proceso desde un inicio, tiene una secuencia, y ahí viene la conceptualización y el entendimiento de la gestión pública. Entonces, hablar de políticas públicas, solamente conocer qué son políticas públicas, debemos ir entendiendo y comprendiendo lo que vamos conversando, ¿no? Lo que estamos aprendiendo, por ejemplo. Ahorita estamos conociendo cuáles son los planes que el Estado utiliza dentro de la gestión pública. Hay una acción importante para poder tener un plan, necesitamos hacer un proceso de planeamiento estratégico. Y recordemos que hay un sistema administrativo que se encarga, ¿no? Con su ente rector, que es el CEPLAN, que se encarga de dirigir, ¿no? De orientar, finalmente como ente rector, tiene que liderar este sistema, ¿no? Y para ello vamos a explicar brevemente cuál es el proceso de realizar un planeamiento estratégico que vamos a tener como resultado el plan. Elaboramos una visión-misión, ¿no? Una visión es más o menos una situación futura, cómo quiero verme en cierto periodo de tiempo. La misión también, hacemos una auditoría externa e interna. La externa es la que nos permite ver los factores exógenos, ¿no? Como factores que la entidad no puede controlarlas, no puede manipularlas, como por ejemplo factores políticos, factores demográficos, eh, factores legales, ¿no? Entonces, son todos estos factores que la entidad no puede, ¿no? Pero también hace una auditoría interna. Por ejemplo, un FODA. Un FODA es una herramienta poderosísima dentro del planeamiento estratégico para yo conocer cuáles son, bueno, mis debilidades, mis amenazas, las oportunidades, ¿no? Y luego se establece objetivos a largo plazo. Y empiezo a definir qué es lo que voy a buscar, qué es lo que quiero resolver. Selecciono las estrategias y ya voy afinando, ¿no? Para poder cumplir ese objetivo. Y finalmente establezco ya mi objetivo y mi política pública. Aquí nace la política pública porque ya identifico qué es lo que voy a hacer. Pero ahí tengo ya definido la política pública, porque van a estar diseñadas las decisiones, las estrategias que voy a hacer para cumplir mi objetivo. Pero luego tengo que determinar también quiénes van a ser los responsables de poner en marcha la política pública. ¿Será el gobierno regional? ¿Será el Ministerio de Salud? ¿Será el Ministerio de Educación? ¿Quién? Y eso está en el paso, en este pasito que dice asignar recursos, delegar responsabilidades. Entonces, después de ello empiezo a evaluar y a medir cómo estoy avanzando dentro de. Y eso solo va a suceder cuando ya mi política pública ya está ejecutándose. Es decir, el plan, ahora sí, el documento que es el plan, ya empieza a materializarse, ¿no? Entonces, más o menos, este es el proceso de planeamiento estratégico que vale decirle según Fred David, ¿no? Es el que expone este modelo para poder hacer un correcto planeamiento estratégico, ¿no? ¿Cómo es el alineamiento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? Recordemos que se parte de dónde? De las políticas de Estado. Observemos que las políticas de Estado se encuentran aquí y de ello parten los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Entonces se dan cuenta, tiene que estar muy coordinado, ¿no? O muy alineado a las 35 políticas de Estado. Y por la parte de arriba está la Constitución Política, ¿no? Que es nuestra Carta Magna, que finalmente es nuestra ley de leyes,
y que a través de los acuerdos nacionales pues se forman estas políticas de Estado, ¿no? Son 4 objetivos nacionales dentro de la política de Estado, ¿no? Son esos 4 ejes. Y también están dentro del Plan Estratégico de Desarrollo, tenemos 4 objetivos. Dentro de ellos hay temáticas, objetivos estratégicos y acciones estratégicas. Todo esta secuencia es que permite que se pueda formular el Plan General de Desarrollo a través de estas acciones estratégicas, que ya es el resultado de todo este proceso. Entonces, el gobierno que entra es que justamente, por eso decía, que tiene que alinearse a las políticas de Estado, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, para que pueda realizar sus actividades, ¿no? ¿Cómo se relacionan las políticas y los planes? Las políticas de Estado, en consonancia con la visión del Perú, nos dice, se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, proporcionando una guía integral para el desarrollo del país. Estas políticas se desglosan en las políticas nacionales, que pueden ser sectoriales o multisectoriales, y se concretan en planes estratégicos sectoriales multianuales, que es el PECEN, y los planes estratégicos multisectoriales. Por ejemplo, a nivel territorial, los gobiernos regionales y locales formulan sus propias políticas, las cuales se concentran en los planes de desarrollo concertado. En el caso del local, también, ¿no? Y finalmente, a nivel institucional, las entidades definen sus políticas institucionales para orientar su accionar hacia el logro de los objetivos en relación a las políticas nacionales, ¿no? Entonces se dan cuenta que como jerárquicamente va bajando, ¿no? Estas políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales, los famosísimos planes del PEI y el POI. Entonces, a ver, aquí hay una imagen ¿no? Esta imagen de la articulación de las políticas públicas con los planes que se van desarrollando, ¿no? Nuevamente quisiera preguntar, si tuviesen alguna pregunta, por favor, quisiera que me lo puedan hacer, ¿no? Bueno, entonces si no hay ni una pregunta, vamos a continuar, ¿no? Me esperen unos minutitos, por favor. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a explicar brevemente esta pequeña imagen, que es el resumen de esta articulación de políticas públicas con los planes. Por ejemplo, aquí está el tema del acuerdo de Foro Nacional que define las políticas de Estado, ¿no? Aquí está el Foro de Acuerdo Nacional, políticas de Estado, y la visión del Perú a 2050, ¿no? Es el CEPLAN que se encarga de, pues, de dirigir, ¿no? De poder, al ser un ente rector técnico normativo, pues, quien da la asistencia técnica necesaria, ¿no? Y finalmente sale como resultado de esta política de Estado, se termina en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que va a ser la guía para todo el territorio y el gobierno. Aquí está, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Este va a ser como la guía, la Biblia,
no sé, ¿no? Va a ser como el mapa general del gobierno. Y de aquí van a partir las políticas públicas, las demás políticas públicas, por ejemplo, la política nacional, la regional, las locales y las institucionales que ya hemos estudiado, con sus respectivos planes, los PSEMs, los planes de desarrollo concertado, tanto provincial como distrital, y los famosos PI y POI. Todas estas políticas alineadas al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, acá hay unas flechitas, ¿no? Van para arriba, van hacia abajo, porque la articulación de información tiene que ser de esa forma, ¿no? Ascendente, descendente, ¿por qué? Porque tiene que coincidir, tiene que alinearse, ¿no? Tiene que tener coherencia, ¿no? Por eso yo les decía, si la política nacional, por ejemplo, dice que debemos ir al norte, las otras que se van desagregando tienen que ir en sintonía para que esas actividades apunten a que las acciones vayan hacia el norte. Hay algo, una actividad importantísima que es, bueno, esta partecita nos dice, ¿no? El seguimiento y la evaluación para la mejora continua. Es una acción, es un proceso que está enmarcado en toda la parte del proceso. Son acciones transversales que se encuentran en todas las acciones de este pequeño cuadrito, ¿no? Muy bien, espero que ese cuadrito ayude muchísimo, ya que en realidad sí ayuda bastante con el tema de poder entender, ¿no? La relación de política pública con los diferentes planes, ¿no? Entonces, prácticamente en esa imagen estaríamos teniendo todo el resumen de lo que es una política pública. También tenemos que hablar sobre la cadena de resultados. Para lograr la intervención coherente del Estado al servicio de la ciudadanía, es importante organizar los procesos siguiendo el esquema de la cadena de resultados, ¿no? Este es un modelo teórico que permite describir el accionar de las entidades públicas en el proceso de producción de bienes y servicios para la generación de efectos sociales, ¿no? Es decir, identifica los insumos, actividades y productos que se requieren para alcanzar los resultados esperados de una intervención pública, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, la cadena de resultados se basa en la teoría del cambio que trabaja sobre las causas del problema público y las intervenciones que abordan esas causas. Estas intervenciones comprenden los siguientes eslabones, ¿no? Está hablando sobre la cadena de resultados, ¿no? Parte de un insumo, se realiza la actividad, es decir, se procesa el insumo y finalmente vamos a tener un producto. Ese producto va a la comunidad, va a la sociedad para que resuelva algún, ¿no? algún problema, ya sea una necesidad, una carencia. Y luego vamos a ir teniendo unos primeros resultados, dice resultados iniciales, resultados intermedios, finales y los resultados agregados. ¿Cómo esta cadena de resultados podríamos hacerlo encajar con políticas públicas? ¿Quién me da una opinión? ¿Quién me da una opinión? Ahí está. Ahí tenemos otra imagen de cómo es la articulación de los planes con la cadena de resultados. Ya sabemos que esto es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Luego están las políticas nacionales, que recordemos que es, ¿no? está a cargo del gobierno. Luego está el PCM, los planes de desarrollo concertado. Y miren, acá está el PEI y el POI.
Pero si nos ponemos a ubicar dentro de la cadena de resultados, observemos que en la parte más alta ya vamos entendiendo que esa jerarquía nos dice, ¿no? La parte más alta, al ser bastante estratégico, mayormente buscan resultados a largo plazo. Aquí está, a ver, voy a pintar, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Observen, ¿no? Al ser, por ejemplo, un documento estratégico, solamente se enfoca en resultados. ¿Y cuál es la diferencia con el plan de la política más baja, que es la institucional? Acordemos, ¿no? Esta es políticas de Estado, políticas institucionales. Solamente se enfoca en los insumos y las actividades, nada más. Porque justamente es un documento bastante operativo. Es muy operativo el POI. Por eso dice aquí actividades operativas, donde simplemente esa entidad se va a encargar, uno, de conseguir los insumos. Por eso es que tenemos los sistemas administrativos, ¿no? Yo, para poder como institución poder producir, ¿no? Poder prestar servicios, eh, voy a necesitar bienes materiales, recursos humanos, insumos. Todos esos son los insumos para mi proceso de producción. Por ejemplo, si soy un hospital, ¿no? Como una de las compañeras creo nos ponía que utilicemos esa casuística. Un hospital. Voy a necesitar camillas, voy a necesitar ofimática, utensilios para los médicos, las enfermeras, voy a necesitar medicamentos. Y como hospital, al ser la institución, en mi POI tengo que poner eso, ¿no? ¿Cómo voy a comprar? ¿Cuándo voy a comprar? ¿Qué cantidad voy a comprar? Y finalmente las actividades, ya es el proceso de transformación, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a combinar? ¿Qué horarios? Los turnos, ¿no? Los servicios, los departamentos. Pero al mismo tiempo esa institución tiene voy a cambiar de color, tiene un PEI, que es ya un poco más estratégico, donde ese PEI ya se va a enfocar en acciones institucionales, en productos y los primeros resultados a corto plazo, ¿no? De repente, este mismo hospital dice, ¿no? Necesitamos reducir eh, la tasa de muerte infantil, ¿no? Yéndome un poquito exagerando, ¿no? Dentro de su localidad. Aquí va a estar eso. Esos van a ser objetivos estratégicos y van a ser los primeros resultados que ellos van a tener que alcanzar. Imagínense el hospital de nuestro distrito, el hospital de otro departamento, el hospital de otro departamento, y todos los hospitales que tiene el país van a orientarse a lo mismo. ¿Por qué a lo mismo? Porque esa política nacional va a estar enmarcada aquí, desde las actividades hasta los resultados más a largo plazo. Aquí dirá, pues, ¿no? Reducir, por ejemplo, la tasa de desnutrición infantil en esta política. Y esto lo va a ver el MINSA, ¿no? Y recordemos que puede ser una estrategia multisectorial que lo van a hacer los gobiernos regionales y locales aquí. Y esas acciones van a conducir hasta aquí, ¿no? Donde vamos a encontrar resultados finales como país que van a aportar a los resultados agregados al muy largo plazo, a lo que puede ser aquí, ¿no? Entonces, esto también es un cuadrito muy interesante que nos permite ver esa articulación, ¿no? Incluso de los planes con las políticas, pero ya con una cadena de resultados. Entonces, eso es la esencia de las políticas públicas, ¿no? Eso es la esencia de una política pública, que empieza en un plan estratégico de desarrollo nacional y se van desarrollando en políticas públicas. Eso significa, a ver, esto me va a permitir entrar
Me permite entrar al siguiente tema. Eso nos va a permitir, por ejemplo, hablar brevemente de la política nacional de modernización del Estado. Esto es de manera ya de ejemplo y de caso práctico de política pública. Dijimos que una política pública busca resolver un problema público, ¿cierto? Ya, cierto. Entonces vamos a ver las partes más importantes de esta política. Por ejemplo, ¿qué objetivo va a tener? Construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos, que atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos encontrar el objetivo, ¿no?, de esta política nacional. ¿Cuál es el problema público que va a intentar resolver, ¿no? ¿Cuál es ese problema público identificado que va a querer resolver esta política? Dice que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. ¿Cuántos de ustedes me dicen que este problema público está bien identificado? Porque me podrían también decir lo contrario, ¿no? Pero quiero que vean que existe un problema que esta política va a resolver. Que sencillamente los bienes y servicios de todas las actividades del Estado no atienden, no responden a la población, a sus necesidades, a sus demandas, a sus problemas, no responden. Entonces sí es un problema público, ¿por qué? Porque afecta a toda la sociedad. ¿Cuál es la visión? Que al 2030 nos dice contar con bienes, servicios, regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan a las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente, ¿no? Entonces, eso es la situación deseada, ¿no? Eso es a donde quiere llegar esta política. Quiere que para, a ver, ¿cuánto estamos? 2025, que en 5 años los bienes, servicios y regulaciones logren verdaderamente responder las demandas de la población. Y para ello pues, propone esta política un modelo, ¿no? Propone un modelo, políticas públicas y regulaciones, estrategias de intervención, bienes y servicios, gestión interna, resultados, ¿no? O sea, propone que todas estas actividades estén orientadas al ciudadano, a la población. Desde políticas públicas, es decir, para diseñar, ¿no?, las políticas públicas que verdaderamente resuelvan problemas, de que la estrategia de intervención, es decir, que el Estado, al momento de realizar sus actividades, sus procesos, sus procedimientos internos, sean también de calidad y que esos bienes y servicios que da a la ciudadanía también sean, pues, ¿no?, de calidad, que realmente satisfagan sus necesidades, sus deseos. Su propia gestión interna, que esto es por institución, en cambio la estrategia de intervención es mayormente en cooperación con varias entidades del Estado, porque también tenemos identificado que no hay una articulación, no hay una buena articulación entre entidades del Estado, ¿no? Y finalmente tener pues resultados, ¿no? Y a estas 5 actividades hay 2 acciones transversales que acompañan en los 5. Uno es que tiene que ver seguimiento, evaluación y mejora continua. Y al mismo tiempo tiene que ser un estado abierto. ¿Y qué es un estado abierto? Un estado abierto es de que el Estado piense en la población,
involucre a la población en sus acciones, en sus actividades, como por ejemplo la transparencia, la participación ciudadana, el acceso a la información. Entonces, todas estas acciones permiten, ¿no?, que el Estado trabaje siempre pensando en la ciudadanía. Por eso es que dice, ¿no?, Estado abierto. Es decir, un Estado abierto a su población. Porque finalmente el Estado se debe a la comunidad, ¿no? Recordemos que un artículo también dice, el Estado o el poder del Estado emana del pueblo, ¿no? Porque le confiere a través, por ejemplo, de unas elecciones, el poder para que pueda gobernar un gobierno, ¿no? Y acá también se me viene a la mente otro nuevo concepto, que es la buena gobernanza, la gobernabilidad. Sencillamente yo podría decir, ¿no? Nosotros tenemos un gobierno que no puede gobernar. Entonces, un gobierno no puede ser ingobernable, ¿no? O sea, no puede estar lejos de que no pueda tener esa capacidad de gobernar, incluso autogobernarse. Y ese es un tema de gobernabilidad. Y ahora hablamos también de la buena gobernanza, es decir, la participación de todos los actores de intereses, ¿no? Como por ejemplo la sociedad civil, la misma actividad privada también, de que se debería trabajar en conjunto para poder alcanzar estos buenas prácticas, ¿no? Y para ello también tenemos el sistema administrativo de planeamiento estratégico que justamente se encargaba de consolidar ello, ¿no? Y recordando, nos dice que es uno de los 11 sistemas administrativos creados por el Poder Ejecutivo como parte del proceso de modernización del Estado. Este sistema consta de un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas, relaciones funcionales, que tiene por finalidad coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover el desarrollo equilibrado y sostenido del país. ¿Qué nos dice el modelo? Si yo quiero hacer un buen planeamiento estratégico, ¿no?, que sea efectivo, primero nos dice, conociendo la integridad de la realidad, ¿cómo vamos? Esto es como que nos permite tener una foto real de cómo está nuestra sociedad, identificar sus verdaderos problemas, porque si yo no identifico sus problemas, no voy a poder atacar de repente la causa o la verdadera causa que lleva al problema, ¿no? El futuro deseado, cómo queremos vivir, ¿no? Nos dice que es una imagen del territorio deseado, o sea, cómo queremos estar, no sé, en 10 años, en 5 años, tener de repente una sociedad sin índices de inseguridad ciudadana, políticas y planes coordinados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya sabemos que hablar de políticas y planes es hablar de políticas públicas. De todo lo que hemos visto, por ejemplo, en ese cuadrito de resumen, ¿no?, de la articulación, es lo que permite justamente cómo se puede trabajar, ¿no? Políticas públicas que no son efectivas, es como si fuese una letra muerta, ¿no? Es un saludo a la bandera, seguimiento y evaluación para la mejora continua. ¿Cuánto avanzamos y cómo mejorar? Informes para la mejora continua. Recordemos que en el modelo de modernización del Estado tenemos esta acción: seguimiento, evaluación y mejora continua. Es un eje transversal a las 5. El disciplinamiento estratégico también nos habla de la mejora continua. Y también está dentro de estos, ¿no?, de estos 4 ejes, a la ciudadanía en medio. Entonces, prácticamente todo se enfoca a hablar desde el origen del Estado hasta políticas públicas, ¿no?,
de que primero está la ciudadanía, el pueblo, la población. El pueblo vive por la población. ¿Cómo se pueden medir estos resultados? Mediante indicadores, ¿no? Cómo se va midiendo, se hace ese seguimiento para poder mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué son los indicadores? ¿No? Dice que un indicador es una herramienta que entrega información cuantitativa o cualitativa y se construye a partir de la síntesis de aspectos observables o subjetivos de una variable o un conjunto de variables relacionadas a un tema o fenómeno en particular. Acá tenemos una tablita donde los cuantitativos está en la parte izquierda de su pantalla y los cualitativos en la parte derecha. Por ejemplo, ¿qué características tienen los cuantitativos? Dice que son representaciones sintéticas de hechos objetivos de la realidad. Los cualitativos son representaciones sintéticas de aspectos subjetivos de la realidad. Subjetivos y acá objetivos, ¿no? Ahí está la diferencia entre estos dos indicadores. Otra característica, los cuantitativos son numéricos y los cualitativos pueden ser numéricos, categóricos, por ejemplo, si es bueno, aceptable, regular, binario, sí, no. Es decir, son cualidades, ¿no? Más que todo son cualidades. Los cuantitativos miden la escala de una intervención y los cualitativos miden la calidad, influencia, opiniones, percepciones, ¿no? Para entender mejor algún fenómeno. Ejemplos, ya vamos a ver un indicador cuantitativo. Número de personas con acceso a los servicios de justicia. Otro, porcentaje de ejecución de presupuesto público municipal. Número de leyes emitidos por el Congreso. Los cualitativos, a ver, nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios de justicia. Nivel de aceptación de la gestión de la autoridad local. Percepción pública de la eficacia parlamentaria, ¿no? Entonces, son unos pequeños ejemplos de cómo podemos entender que los indicadores va a ser ese mecanismo que nos va a ayudar a poder controlar nuestras acciones y actividades para tomar alguna decisión. Una decisión que permita encajar en la mejora continua, ¿no? Y es esa mejora continua que finalmente ya está en política nacional, porque tenemos una política de modernización del Estado para poder alcanzar esa situación deseada como país, ¿no? Muy bien, y con ese tema entonces estamos terminando nuestra sesión de hoy, donde la reflexión más que todo va en que la política pública va a buscar resolver algún problema público y esto a su vez conlleve a que la sociedad pueda desarrollarse y pueda seguir creciendo, ¿no? Hasta ahí, y habiendo pasado ya nuestra última lámina, no sé si tuviesen alguna pregunta para poder responderla, ¿no? Brevemente. Y si no es así, pues agradecerles por la atención prestada, por la atención que le han dado a este tema muy interesante y sobre todo muy importante, hablar de políticas públicas. Muy bien, entonces sin más que decirles, les voy a dejar con la coordinadora académica.